¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar organizado por My World México, el cual lleva el título de ¿Es posible el fin de la pobreza? Retos para disminuir las desigualdades en México, por parte del doctor Alejandro Vázquez Estrada. Antes de iniciar, me gustaría darles unas recomendaciones. A ver, estoy compartiendo mi pantalla, sí. Eh, este webinar será grabado y estará disponible en nuestro canal de YouTube, el cual se titula My World México. Les enviaremos un enlace a su correo. Para una mayor calidad, se recomienda cierre de ventanas y programas extras en su computadora y dispositivo. Favor de mantener sus micrófonos en silencio. En caso de que tengan preguntas en el chat, pueden ponerlas. El chat se localiza del lado derecho del panel y todas esas preguntas serán contestadas al final. De la misma manera, si llegan a experimentar dificultades para ver o escuchar o algún problema que suceda con la presentación, por favor háganoslo saber por medio del chat. A continuación, presentaré a nuestro panelista del día de hoy, el doctor Alejandro Vázquez Estrada. El doctor es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, ganador del Premio Alejandrina en la categoría de Joven Investigador en 2017. Coordinador de la licenciatura en Antropología en la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con distintas experiencias en desarrollo comunitario impulsadas desde el cuidado, la preservación y la difusión del patrimonio biocultural en distintas localidades indígenas del Bajío mexicano. Participó de 2006 a 2008 como coordinador de la investigación antropológica en el semidesierto queretano, para la realización del expediente técnico que obtuvo la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Es investigador desde el año 2000 del proyecto Etnografía de las regiones indígenas de México en el Nuevo Milenio, del INAH Querétaro. Cuenta con trabajos etnográficos en poblaciones otomís, pames y chichimeca otomís sobre patrimonio, identidad, territorio y medio ambiente. Ha impartido seminarios sobre intervención social, antropología mexica, etnoecología y análisis etnográfico, metodología, antropología urbana, identidad y cultura en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Cuenta con diversas publicaciones en revistas de divulgación científica, libros y otros medios electrónicos coordinados por diferentes instancias nacionales e internacionales sobre las temáticas de identidad, territorio, naturaleza y cultura, patrimonio cultural, cultura y comunicación, y estudios culturales. Su última publicación individual es El reencuentro con la argonauta, Malinowski y los desafíos de la antropología contemporánea, el cual fue publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Autónoma de Querétaro. Doctor Alejandro Estrada, bienvenido. Muchísimas gracias. Les mando primeramente un saludo y un agradecimiento por esta invitación. Vamos a comenzar el día de hoy con esta charla, una charla breve sobre un tema bastante amplio, ¿no? Imagino que sobre todo varios de los que nos escuchan y nos miran estarán obviamente familiarizados con el término. Sin embargo, el reto para entender no solamente el fenómeno y asimismo poder establecer los retos para su disminución, pues tendríamos que partir primero del hecho en tratar de ubicar qué es lo que estamos entendiendo por pobreza, ¿no? En México, obviamente, tiene unas particularidades y características muy específicas ligadas hacia su cultura, hacia su historia, hacia su configuración social y política, y es interesante que a partir de ahí podamos establecer un diálogo no solamente para generar este tipo de reflexiones, sino para también poder nosotros ubicar desde nuestras prácticas, ya sea como ciudadanos, como académicos, como estudiantes, cierto tipo de tareas que podemos establecer para sumarnos hacia esta problemática que atañe no solamente hacia sectores específicos de la población, sino que también tiene su repercusión en otros ámbitos. Para comenzar, preparamos una presentación y nos iremos a esta diapositiva
número 1, donde dice que la pobreza en sí mismo pues es un fenómeno social, y es un fenómeno social, como lo habíamos advertido, de características complejas. ¿Esto qué quiere decir? Que lo constituyen distintas dimensiones y diferentes escalas. En términos generales, cuando hablamos de problemáticas complejas, entonces estamos pensándolas como estructurales, estamos pensándolas como que no son unicausales, estamos pensándolas más bien como sistemas que se conectan con cada uno de los individuos y articulan distintas consecuencias con cada uno de los procesos que se realizan. En este caso, las distintas dimensiones que nosotros ubicamos, le damos a la siguiente, podemos encontrar 4 que son las principales, ¿no? La dimensión jurídica, la económica, la política y la cultural. Cuando hablamos de la económica, de la dimensión económica, es la primera que usualmente tenemos como ubicada. La dimensión en cuanto al ingreso per cápita es usualmente, desde hace varias décadas, uno de los indicadores que manifiestan cierto tipo de estatus en relación a la población, ¿no? Sin embargo, la economía, la dimensión económica no solamente tiene que ver con la producción del ingreso, sino también tiene que ver con la manera en la cual se construyen las microeconomías. En sí mismo, la distribución, el gasto, distintas estrategias económicas se utilizan para poder generar, producir y circular y distribuir este tipo de ingresos. Por otro lado, la dimensión que es importante también no dejarla de mirar, una dimensión jurídica. Cuando hablamos de la dimensión jurídica, estamos observando los modos en los cuales ciertos actores sociales tienen acceso hacia la construcción de cierto tipo de accesibilidad a temas de justicia. En nuestro país, lamentablemente, vemos que la justicia tiene rezagos, y rezagos muy marcados se establecen hacia cierto tipo de población, específicamente que vive a la margen del Estado de Derecho. Es muy interesante cómo la dimensión jurídica es importante para la reflexión en este plano de la pobreza, puesto que sin bases jurídicas transparentes, equitativas, accesibles, pues no podríamos hablar de una posible disminución, ¿no? Otra de las dimensiones que es muy importante, pues obviamente es la política, ¿no? La política representada no solamente por los partidos, sino por el ejercicio de una práctica ciudadana. Cuando hablamos de ciudadanía y política, podemos observar que estas brechas se van ampliando ante una disminución del ejercicio de la praxis organizativa a partir de vecinos, a partir de familia, a partir de comunidades, en relación con su reflexión frente a las políticas de Estado. Y la última de las dimensiones que no debemos de dejar de observar cuando reflexionemos sobre la pobreza, pues es la dimensión cultural. La dimensión cultural es una de las más importantes que los antropólogos, entre los cuales me he sumado frente a estas reflexiones, pues consideramos que la pobreza también genera cierto tipo de procesos a partir de prácticas, significados, identidades, estereotipos. Es muy interesante cómo la pobreza construye valores, referencias y éticas que establecen cierto tipo de prácticas, pero también cierto tipo de modos de representación. Es muy interesante que, por ejemplo, un concepto ya bastante clásico para las reflexiones, como la antropología de la pobreza, hoy en día tiene muchísimo más patente en cuanto a estas posibilidades de atenuar las condiciones de cierto tipo de población, en el sentido que es importante observar cómo la cultura, como un sistema de símbolos y significados, pues genera cierto tipo de prácticas. Y estas prácticas, aunque haya un ataque hacia cierto tipo de rezagos económicos o rezagos institucionales frente al Estado o hacia el mundo de lo jurídico, si se sigue teniendo un conjunto de valores ligados hacia esto,
prácticas culturales, pues tendremos los mismos resultados. Tal y como lo reflexiona de una manera muy importante Oscar Luis en este clásico ya libro que se llama Antropología de la Pobreza. Cuando hablamos de escalas, si le damos a la siguiente, por favor, diapositiva, entenderíamos que la pobreza tiene una representación en términos espaciales e históricos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay una espacialización del fenómeno, pero que este fenómeno se construye a lo largo del tiempo. Cuando nosotros hablamos de la espacialización, estamos observando las características que tiene el lugar a partir de un conjunto de disposiciones geográficas, pero también de un conjunto de prácticas que se establecen sobre el espacio. Cuando hablamos de historia, hablamos de cómo esas configuraciones espacializadas van representando un conjunto de cambios y continuidades en el sentido de las modificaciones de los patrones culturales. Si le damos a la siguiente, entonces, sin embargo, siempre que escuchamos que la pobreza tiene que ver con condiciones económicas, pues usualmente las vemos representadas en el establecimiento de algunas regiones, en la participación de cierto tipo de actores, algunos que están, como en esa caricatura, dibujando una rayita de los que sí pasan y los que no, y otros en relación a donde se establece como la tasa de equilibrio entre aquellos que tienen y aquellos que no. Es interesante cómo a lo largo del tiempo las representaciones vinculadas hacia el tema de la pobreza tienen por consideraciones principalmente, como ya lo hemos mencionado, sus indicadores económicos. Pero también, y si le damos a la siguiente diapositiva, también están ligados a condiciones contextuales, que tiene que ver con sus modos de relación en cuanto a las políticas de Estado, en cuestión de salud, educación, vivienda, empleo, acceso a las condiciones laborales y la superación de rezagos educativos y tecnológicos. Es muy interesante porque ya cuando hablamos de esta segunda dimensión, nos damos cuenta que los sujetos están relacionados con el Estado. Y obviamente cuando hablamos del Estado, hablamos de sus instituciones. Estos tres elementos básicos, salud, educación, vivienda, formaron parte durante mucho tiempo del estado de bienestar que se construía desde la política pública de cualquier Estado-nación. Y sin embargo, a partir del tiempo fue generándose mediante un conjunto de decisiones políticas modos de atención hacia estos tres aspectos. Es importante señalar que en esta presentación no vamos a establecer cierto tipo de definiciones exactas sobre cómo entendemos la pobreza, sino más bien a cierto tipo de características y dimensiones y escalas donde analizar y reflexionar la pobreza. Entonces, en esta primera parte, lo que tenemos que dejar como muy en claro es que pobreza no es como la pinta. No solamente está pintada desde los indicadores económicos, ni tampoco fundamentada en cuestiones relacionadas con la política de Estado. Y esto me parece que es importante porque entonces podríamos entender por qué justo a lo largo del paso del tiempo, donde paradójicamente se establece un conjunto de distintos financiamientos, programas, proyectos en términos nacionales, pues no hemos podido obtener los resultados establecidos. Es interesante porque la pobreza establece cierto tipo de paradojas, ¿no? Por un lado, la pobreza se entiende como un mal social y por otro, se entiende que el modo de sanear a esa sociedad o de curarla o de mejorar esta enfermedad, pues tiene que ser únicamente mediante el Estado. Y eso me parece que es importante reflexionarlo, ¿no? Si realmente es el Estado el único actor social responsable de generar cierto tipo de premisas o es el Estado una plataforma de corresponsabilidad para generar cierto tipo de espacios con cierto tipo de presupuestos a partir de cierto tipo de posibilidades que establezcan conexiones mucho más virtuosas y sobre todo mucho más articulantes con las necesidades de los actores socialmente espacializados.
Eso es interesante porque justo cuando vamos observando las distintas cifras en relación a la pobreza en nuestro país, vamos viendo que a pesar de que hay un aumento en los presupuestos para el combate a la pobreza, pues los resultados terminan siendo muy paradójicos en el sentido de no poder atenuarla. Si le damos a la siguiente, es interesante, por ejemplo, que cuando nosotros hacemos cierto tipo de búsquedas para el entendimiento de ciertos conceptos, aquí pusimos un ejemplo muy particular, es muy importante saber cómo por dónde podemos habituando cierto tipo de reflexiones, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros justo ahora, cuando hacemos esta presentación, buscábamos imágenes relacionadas con la pobreza en México, de las cuales hay cuestiones muy particulares que me voy a tomar el detalle por irlos describiendo. Además de aparecer algo así como 166,000 resultados de manera inmediata, la búsqueda de las imágenes me parece que representa también pues un conjunto de posibles estereotipos, de imaginarios y de identificaciones hacia qué estamos nosotros imaginando y también pensando como la pobreza. Si le damos a la siguiente diapositiva, podemos encontrar, por ejemplo, paisajes caracterizados por cierto tipo de valores, ¿no? Atribuidos hacia la precariedad, por ejemplo, en este asentamiento de autoconstrucción. Podemos ubicarlo en el sentido, por ejemplo, de los materiales, en el sentido de la regularidad o la irregularidad, en el sentido de la emergencia y la no institucionalización, en el sentido del modo en el cual estos emplazamientos están resolviendo una necesidad. Pero lo que es importante es que también en estos contextos se establecen cierto tipo de geografías hacia la ubicación. Creo que son muy particulares cuando usted busca estas imágenes relacionadas con la pobreza, pues establecen también cierto tipo de valores asociados a la gente en los espacios. Si le damos a la siguiente, es impresionante que en estas imágenes también pues, se construyen a sujetos sociales. En lo particular, el estudio relacionado con la iconografía de la pobreza siempre tiene como uno de los representantes más vivos, pero también más vulnerables a los niños, en términos que hay también un conjunto de atribuciones adjetivadas como la limpieza, como el orden, como cierto tipo de valores que se entienden como socialmente adecuados y que las condiciones en las cuales se retratan estos sujetos pues establecen cierto tipo de parámetros identitarios en los cuales también se les margina en un sentido de no ubicar condiciones de bienestar, especialmente bienestar en cuanto a la vivienda, bienestar en cuanto a un tipo de educación y bienestar en cuanto a cierto tipo de alimentación o la forma en la cual se obtienen los ingresos. Asimismo, si le damos a la siguiente, también en estas imágenes hay un tipo de relación con los accesos o las exclusiones hacia los programas del Estado relacionados con infraestructura. Nosotros sabemos muy bien que dentro de los indicadores para la medición de la pobreza, pues tendrían que ver aquellos que están orientados hacia cierto tipo de elementos básicos para la sobrevivencia, como puede ser el agua. Y el agua potable, en términos del derecho humano al agua, pues establece cierto tipo de compromisos que el Estado, especialmente el Estado mexicano, ha podido agendar a partir de poder otorgar la universalización de tal servicio. Es importante que cuando nosotros observamos este tipo de fenómenos, no dejemos de vista que también hay una en cuanto a la relación con el Estado. Esta llave del agua o esta toma de agua implica una institucionalización y por lo tanto una legitimación y por lo tanto una forma de vincularse con estos actores. Así también es importante que cuando nosotros observamos a la pobreza no podemos dejar de mirar quiénes son aquellos que definen a los que son pobres y la manera en la cual estos pobres se autodefinen.
Eso es importante porque a lo largo del tiempo la pobreza ha sido definida de múltiples formas, ha sido tipificada en múltiples maneras, ¿no? Hoy tenemos también un gran catálogo de formas diferenciadas para definirlas, pero lo interesante es que justo no existe un proceso tampoco de autorreflexión e investigación acerca de cómo son los procesos de autorreflexión y autodefinición sobre temas de la pobreza. Ahora sí que la pobreza parece ser que tiene que ver más con quien lo define, con quien lo nombra, que muchas veces que con quien lo vive. Y podríamos decir que la pobreza, por eso está asociada hacia otros conceptos como la marginalidad, como la exclusión o como la vulnerabilidad. Es interesante que no hay que perder de vista de quiénes son los sujetos y las instituciones que hacen estas designaciones y cuáles son aquellos puntos de vista que tendrán aquellos designados. Es importante que podremos advertir que en México es uno de los países donde principalmente los estudios sociales encargados a la pobreza están más encaminados hacia su medición, hacia su reflexión y hacia su análisis que hacia la consulta y hacia la cuestión de la construcción cultural entre estos actores sociales. Hay varios estudios que sí lo logran y que otorgan como una forma mucho más profunda de observar a la pobreza desde sus dinámicas culturales. Y finalmente, la siguiente, ¿para qué sirve también este entendimiento de la pobreza? Pues obviamente, como lo estaba señalando anterior, en esta diapositiva anterior, pues para medirla, ¿no? Es importante establecer este conjunto de mediciones para tener como un diagnóstico a partir del cual este país, a partir de esta situación, a partir de esta problemática y a partir de sus instituciones, pues va generando cierto tipo de retos y empeños. Sin embargo, también en este afán de medición, obviamente que se establecen también paradigmas y estereotipos en cuanto a la exclusión. Por ejemplo, en nuestro país usualmente tenemos entendido que de manera coloquial la gente puede decir que las personas del norte son las más trabajadoras, ¿no? Si pensáramos en relación a la producción de ingreso, que la gente del sur son menos trabajadoras, que la gente del centro son más burocráticas, y que a partir de ahí también se van estableciendo cierto tipo de prejuicios y cierto tipo de modalidades que van dirigidas hacia formas de elaboración de políticas públicas. Es interesante cómo también generar un mapa no solamente nos da la posibilidad de ubicarnos, sino también nos da la posibilidad de estereotipificar aquellos lugares, aquellos estados en los cuales tendríamos el deseo de pertenecer y a otros en los que no tendríamos esa gana. Es interesante que también en estos procesos de medición se articulan con otros actores sociales según sus características culturales, políticas y económicas. Por ejemplo, frente a la población indígena que existen dentro de estos actores que usualmente están dentro de esas concepciones de pobreza, los pueblos indígenas de manera ya centenaria, pues siempre han estado mirados desde ese tamiz. Luego, desde el tema de la desigualdad, en el sentido de sus condiciones en relación con las asimetrías políticas y económicas, y también lo que tiene el proceso de la pobreza cuando se concibe como una problemática única y exclusivamente dentro del Estado, pues es que genera sus propias instituciones, no solamente de diagnóstico, sino también de evaluación y también de procuración de cierto tipo de lineamientos, ¿no? En este caso, tenemos el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Es interesante que la Coneval va arrojándonos datos en los cuales nos va diciendo si tenemos luz ámbar, roja o verde en cierto tipo de aspectos. Lamentablemente en nuestro país las luces ámbar y rojas son como las más frecuentes que encontramos, aún a pesar de estos grandes esfuerzos que se hacen, pero que sin embargo hay bastantes
deudas no solamente históricas, sino también políticas y culturales que se establecen frente a la gran diversidad de actores sociales que convergen en nuestra nación. Y si le damos a la siguiente, podemos ver que en nuestro país, desde la década de los 80, el concepto de pobreza se ha convertido en un motor de la política social. Esto no quiere decir que desde antes de la década de los 80 no existiera el concepto, sino que más bien se comienza a generar un proceso de intervención institucionalizada de manera nacional. Si le damos a la siguiente, ahí podemos ver cómo la lógica de la pobreza se convirtió en un asunto muy interesante en términos de la política de desarrollo social. Es interesante cuando algunos antropólogos, como por ejemplo Arturo Escobar, nos señalan que los estados-nación van generando a lo largo de su espíritu del tiempo, de sus distintas etapas, distintas maneras en las cuales generar cierto tipo de procesos de políticas universales hacia su población. En este ámbito, el tema de la pobreza se convirtió como una forma de concebir a las distintas maneras de vivir nuestro país en el ámbito de la precariedad y en el ámbito de la marginación. A partir de ahí, por ejemplo, podemos observar cómo desde la década de los 80 empiezan a disminuir cierto tipo de apoyos y programas de gobierno a cierto tipo de actores sociales para ser ahora considerados más bien como pobres. Y pongo el ejemplo de los pueblos indígenas, ¿no? A partir de la década de los 40, junto con la construcción de una institución de corte nacional llamada el Instituto Nacional Indigenista, se desarrolló una política llamada el indigenismo, ¿no? En el cual se analizaban, se trataban de diseñar, programar y ejecutar distintos tipos de planes y acciones relacionadas con la gran diversidad cultural que existía en nuestro país. Y digo existía en el sentido de grupos etnolingüísticos que lamentablemente han ido desapareciendo en las últimas décadas. A partir de ahí había una comprensión de que el elemento cultural era más importante que el elemento de desigualdad en términos económicos y que habría que generar políticas específicas hacia cierto tipo de tamices culturales en cuestión de un desarrollo económico. A partir de la década de los 70, con el comienzo de la crisis del Estado-Nación y su adelgazamiento desde las instituciones, instituciones como el INE fueron perdiendo poder y presupuesto frente a esta política y fueron cediendo sus actividades hacia, por ejemplo, los programas relacionados con abatir la pobreza. Entonces ahí observamos cómo estos sujetos, que en un momento eran sujetos relacionados con políticas sociales especializadas, como por ejemplo los pueblos indígenas, ahora fueron ya no entendidos como pueblos indígenas, sino como pobres de contextos rurales. Entonces, es a partir de esta reflexión que quiero llegar hacia cómo también perfilar y nombrar cierto tipo de fenómenos establece modificar, invisibilizar y sobre todo transformar los modos de relación hacia cierto tipo de actores sociales muy específicos en términos culturales que requieren otro tipo de tratamiento. A lo largo de los distintos sexenios fuimos viendo cómo, por ejemplo, el combate a la pobreza se convirtió no solamente como en un modo de hacer nación, sino también como un modo del ejercicio masificado de cierto tipo de ingresos en los ámbitos federales, estatales y municipales. De hecho, estos programas son muy interesantes para el análisis en términos de las ciencias sociales, porque en cada uno de ellos hay un discurso que justifica la necesidad, que para eso sirven las instituciones que generan los indicadores, para definir de manera objetiva que estamos en problemas. Y estos institutos, a partir de sus programas y a partir de sus políticas, establecen la necesidad de abatirlos, disminuirlos y generar cierto tipo de prácticas. Es interesante que, por ejemplo, en algunos sexenios, la pobreza únicamente fue desarrollada como una gran problemática de un corte meramente económico.
hasta llegar, por ejemplo, hasta nuestros días, donde tenemos unas situaciones de pobreza vinculadas con cuestiones de precariedad, marginalidad y vulnerabilidad en los ámbitos educativos, por ejemplo, en los niveles de salud, alimentación y vivienda. Esto nos lleva a observar que a lo largo de estos últimos 40 años hemos visto cómo desde la política del Estado se ha ido también sofisticando los conceptos de pobreza, desde sus modos de medirlos hasta sus modos de comprenderlos y sobre todo de intervenirlos. Y si le damos a la siguiente diapositiva, esto es un aspecto que todo el mundo tenemos muy en cuenta a partir de los mismos indicadores que se producen desde estas instituciones, ¿no? Los resultados, obviamente, no vamos a decir ni buenos ni que son malos, sino los vamos a considerar como poco alentadores, ¿no? Poco alentadores porque, por un lado, vamos generando presupuestos cada vez más amplios, que por ejemplo hay estudios muy particulares que hace Julio Volvinic acerca de la distribución de la riqueza en nuestro país, donde nos habla acerca de que el problema de la pobreza no solamente es un tema de redistribución, sino es un gran problema en términos de articulación con otras dimensiones, especialmente las sociales y las políticas. Es interesante, por un lado, que hay como una necesidad por parte del Estado de seguir repitiendo las mismas estrategias, pero con distintos eslogans. Es muy particular también como no, si bien hay una eficiencia en cuanto a la medición, nos hemos vuelto cada vez más científicos, cada vez más depurados en el arte de medir a la pobreza, estos datos resolviendo y no están generando la orientación de las políticas de intervención de una manera mucho más contundente. Es interesante porque si tenemos ya tanta ciencia, tanto conocimiento en la reflexión, en la medición de la pobreza, ¿por qué no la podemos atenuar, combatir o disminuir? Entonces, en este ámbito, me parece que es importante esta charla en cuanto a poder pensar, ¿no? En cuanto a poder construir posibles retos para la disminución de la desigualdad, porque obviamente si vamos a hablar de pobreza de forma intrínseca, tendremos que entenderlo a partir del ámbito de la desigualdad. Como bien lo mencionamos en un inicio, entender a la pobreza de manera multidimensional, pues puede ser no solamente una estrategia en términos de su análisis, sino también como una brújula en cuanto a la orientación de las posibles políticas de intervención. Y en ese sentido, si le damos a la siguiente, los retos que hay que asumir para la disminución de estas desigualdades, pues tendrán que ver con su carácter multidimensional, como ya los... Y tendríamos que poner, y le damos a la siguiente, en una balanza, este esquemita que es como un sub y baja relacionado con la redistribución de la riqueza, pero por otro lado, también la recomposición de las condiciones culturales. Esto quiere decir que no solamente el reto implicará una redistribución en el marco de la accesibilidad, por ejemplo, a mejores empleos, en el ámbito de la accesibilidad mucho más amplia hacia mercados diferenciados, en el ámbito de la participación también del Estado en la regulación de distintos elementos de consumo básico para un conjunto de millones de familias, sino que también tendrá que ver con la recomposición de las condiciones culturales. ¿Esto qué quiere decir? Que está plenamente identificado que poner dinero no es la solución en las manos de la población, no es la solución. De poner cierto tipo de becas, cierto tipo de paliativos, tampoco es la solución. Implicaría más bien una recomposición estructural de las condiciones culturales. O sea, existe una cultura de la pobreza, esta cultura debe de ser reconsiderada desde un punto de vista educativo.
Es ahí donde este reto de la recomposición de las condiciones culturales implicaría potenciar de una manera mucho más activa, por ejemplo, procesos educativos, procesos también políticos, tal y como lo señala, si le damos a la siguiente, estos dos grandes analistas, Julio Volvinic y Enrique Hernández Laos, en este libro de la pobreza y distribución del ingreso en México, que es obviamente una obra básica para la comprensión de este fenómeno, donde se habla no solamente de esta necesidad de la distribución y de la redistribución, sino también de la generación de procesos sociales mucho más profundos. Es interesante y por eso pusimos ahí esta portada del libro de Oscar Luis, un libro que ya justo va a cumplir más de 4 décadas de realización, donde señala que las familias que viven en medio de esto que le llama la cultura de la pobreza, uno de los procesos que generan, a pesar de que tengan dinero y capital disponible, es reproducir las mismas prácticas en las cuales ellos fueron creados, generados en la base de sus familias. Es interesante, por otro lado, que cuando hablamos de cultura, entonces también hablaríamos de procesos articulados hacia 3 dimensiones: la organizativa, la educativa y la autogestiva. No podemos dejar de observar como un punto importante para estos retos el generar estos 3 procesos. Procesos organizativos, educativos y autogestivos nos han llevado a grandes experiencias a lo largo y ancho de nuestro país para tratar de establecer también procesos de intervención integral de este fenómeno. Es interesante que en mucho, las intervenciones relacionadas hacia cierto tipo de actores funcionan de manera focalizada hacia ciertos aspectos. Y el reto está en volver a las intervenciones sociales vinculantes a la generación de un desarrollo integral y de un desarrollo que además tenga pertinencia en términos sociales y que observe que la cultura tiene que ser uno de los bastiones en los cuales los sujetos que viven dentro de estas condiciones de pobreza intenten romper y trozar estas dinámicas heredadas a lo largo del tiempo. Asimismo, consideramos, si le damos a la siguiente, otro de los retos tendrá que ver ahora con este sub y baja de equidad jurídica y participación política. ¿Por qué vamos a hablar de la equidad jurídica si le damos a la siguiente? Como nos lo señala el antropólogo Yuri Escalante Betancourt, pues en nuestro país existe un racismo judicial impresionante a partir de cierto tipo de sectores de la población. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para la ley hay cierto tipo de actores históricos que por su trayectoria en términos políticos, sociales y económicos, de facto son culpables. Esto es interesante que lo señalemos, no en un afán de hablar de manera generalizada, sino en una necesidad de hablar de manera particularizada. En este caso, este estudio que nosotros estamos citando hace un análisis a nivel nacional de las distintas sentencias jurídicas relacionadas con pueblos indígenas. Y a partir del análisis de estudios de caso, este autor genera una conclusión que me parece fundamental en cuanto a los retos para la desigualdad, para generar estas otras posibilidades para atender a la pobreza. No hay una equidad jurídica en nuestro país. Parece que hay una justicia para pobres, hay una justicia para ricos, hay una justicia especializada para indígenas, hay una justicia especializada para campesinos, hay otra para jóvenes, y en lo particular no existe una visión que pueda otorgarnos esta equidad, en el sentido no solamente de la accesibilidad a los planos jurídicos, sino hacia la transparencia de la toma de decisiones de los criterios para las sanciones penales.
Es interesante que hoy en día nuestros espacios de readaptación social, aquellos llamados centros de readaptación social, están colmados de gente que espera, por ejemplo, su sentencia y que de facto está viviendo condiciones de aislamiento y condiciones en cuestión de la vulnerabilidad de sus identidades y de su libertad. Es interesante cómo muchos de estos sujetos, lamentablemente, son inocentes frente a los distintos delitos que se les imputan. En lo particular, este es un estudio altamente recomendado que les puedo hacer para comprender cómo la falta de equidad jurídica establece que cierto tipo de actores sociales tienen todo el peso de la ley y otros, digamos, que tienen todo el consentimiento que esa misma ley genera. La otra parte de nuestro sub y baja en términos de los retos, pues implica la participación política. Uno de los puntos, y si le damos a la última diapositiva, uno de los puntos importantes para el tema de la disminución de la pobreza a partir de la desigualdad, pues tendrá que ver con el fomento de la participación política de la ciudadanía, de la inclusión, de la generación de espacios, no solamente para el reconocimiento de los diálogos colectivos, sino también para la generación de procesos de análisis y de autorreflexión acerca de conceptos como, por ejemplo, el hambre, la inseguridad, la equidad y los modos en los cuales existe una relación con el Estado. Aquí tenemos dos ejemplos que me parece que son importantes para tomar en cuenta en cómo la participación política de cierto tipo de actores a partir de cierto tipo de temas genera no solamente ciudadanías más activas, ni tampoco ciudadanías parcialmente comprometidas, sino genera estructuras organizativas, que eso es lo interesante. Especialmente estos estudios están relacionados con el tema de mujeres indígenas, vinculadas con características de vulnerabilidad, marginación y exclusión que a partir de su particularidad identitaria han logrado establecer desde sus bases organizativas procesos de autogestión en cuanto a temas relacionados con justicia y seguridad. Esto es muy importante porque son grandes temas que están vinculados de manera intrínseca con el tema de la pobreza. Si no podemos exigir justicia y si no podemos construir la seguridad, no podemos tampoco erradicar de manera contundente estos números que nos rebasan en términos de la política pública, porque únicamente estaríamos paliando cierto tipo de efectos, pero no quizá la multicausalidad que los estructura. Y por otro lado, el libro coordinado por Teresa Sierra, me parece relacionado con género, complementariedades, exclusiones en Mesoamérica y los Andes, es una excelente reflexión también en cuanto a cómo colectivos de mujeres han podido lograr desde su desigualdad en términos económicos, en términos de género y en términos de condición cultural, cierto tipo de experiencias exitosas en el ámbito de construir modos de relación diferenciados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en este par de obras, de estudios de caso, podemos observar que cuando los sujetos sociales asumen como parte de su tarea no solamente la vinculación con el Estado, sino la transformación de sus condiciones de participación política, de equidad jurídica, de recomposición de condiciones culturales y de redistribución de la riqueza, generan procesos de bienestar mucho más contundentes que aquellos llevados únicamente por el Estado a partir de sus insumos económicos. Es interesante cómo hay distintas experiencias que podemos tomar como ejemplos en relación a procesos de autoorganización, como lo he señalado, y procesos de autogestión. En sí mismo, y para ir cerrando esta conversación, lo que quisiera dejar como muy en claro es que la pobreza no solamente depende de causas y efectos establecidos,
sino también tiene que ver con una construcción histórica, espacializada, y que en él confluyen distintos actores, distintos discursos, pero también distintos intereses. Es importante no dejar de observar los contextos políticos y económicos en los cuales el tema de la pobreza de repente sucede como una bomba que explota y por otro lado se mantiene silenciosa y tranquila como si no existiera. Es esta una reflexión que hago y les comparto desde la antropología, especialmente desde el campo de la cultura, desde el campo de la antropología social y jurídica, y espero que podamos dialogar a partir de algunas preguntas, cierto tipo de dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro. Muy interesante e ilustrativa su charla. A continuación, si alguno de nuestros asistentes tuviera alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que quisiera compartirnos, por favor lo puede escribir en el chat. Vamos a ver. Tenemos una pregunta de José de Jesús. Pregunta, ¿crees que de acuerdo a la cultura de la sociedad en la pobreza, pueden no creer en que puedan tener un mejor bienestar y no dejarse ayudar y quedar en su mismo estatus social de escasez de recursos? Yo creo que el tema de la cultura tiene que ser fundamental para el entendimiento de la pobreza, porque a partir de ahí es como también podemos observar cierto tipo de valores, ideas, referencias que tienen cierto tipo de actores sociales. Es interesante cómo algunos actores sociales tienen más resistencia que otros y cómo algunos tienen como mayor plasticidad y mayor capacidad de generar procesos de innovación. Lo que me parece que es como fundamental es articular los procesos de transformación de ciertas condiciones hacia bases culturales de los distintos actores sociales. Sin ello no podríamos construir como políticas pertinentes en términos culturales para atenuar o disminuir cierto tipo de problemáticas específicas. Gracias, doctor. Héctor Vargas nos pregunta, ¿algunos libros que nos pueda recomendar para entender la pobreza en zonas rurales? Sí, yo en este ámbito, como lo habíamos señalado, me parece que uno de los autores imperdibles para este tema tiene que ser Julio Volvinic, ¿no? Julio Volvinic es un analista, un académico, pero también un humanista relacionado con temas de la pobreza y distribución del ingreso en nuestro país. Yo creo que a lo largo de estos últimos 20, 25 años se ha convertido en una pieza referente y para aquellos que necesiten una referencia básica les recomiendo esta obra que la hemos mencionado de Pobreza y Distribución del Ingreso en México, de Julio Volvinic y Enrique Hernández Laos. A partir de buscar a Julio Volvinic podríamos tener como también una pléyade de distintos enfoques relacionados con la pobreza en cuestión específica de pobreza y política pública, pobreza y medición de la pobreza, o pobreza en un sentido multifactorial y pobreza en términos de distintas reflexiones que se han hecho para tratar de disminuirla en nuestro país. Asimismo, también considero que es importante mirar no solamente la pobreza desde sus capacidades y sus perfiles analíticos en términos de política económica, sino también en términos de su construcción cultural. Y en ese sentido, altamente recomendable este libro que ya hemos mencionado de Antropología de la Pobreza, de Oscar Luis. Gracias, doctor. Martín Iván Tino nos pregunta, ¿existen algunas experiencias de comunidades rurales o indígenas que hayan construido narrativas de combate a la pobreza de una forma endógena y se habrá en contexto de marginalidad urbana?
Sí, creo que este es uno de los puntos que en lo último mencionamos acerca de experiencias exitosas en términos autogestivos. Sin embargo, lamentablemente yo conozco mucho más experiencias en términos de campesinos, en términos de ejidatarios, en términos de comunidades rurales, comunidades indígenas, pero por ejemplo hay muy poca documentación de comunidades que han logrado construir procesos de retos frente a la pobreza en términos urbanos. Especialmente pienso, por ejemplo, en procesos de indígenas migrantes, y de ahí sí hay cosas muy interesantes, por ejemplo, de las colonias otomís que existen en la colonia Roma, en el Distrito Federal, que ha escrito de ello Oscar Banda González, sobre cómo a partir de procesos de participación ciudadana, los distintos migrantes que en algún otro momento fueron migrantes porque son ahora residentes de la Ciudad de México, construyeron proyectos autogestivos en relación a atenuar distintos ámbitos relacionados con la educación, por ejemplo, con pequeñas escuelas, salud en términos de huertos de traspatio y obviamente desde el ámbito económico generando distintas cooperativas, ¿no? Yo creo que en experiencias estos actores son muy interesantes. Las poblaciones indígenas en áreas urbanas son muy interesantes en términos de la autogestión, puesto que muchos de ellos tienen estrategias ya no solamente de atenuar su condición de desigualdad en términos económicos, sino también de generar procesos de participación política para ser reconocidos como sujetos de derecho. Es muy interesante, por ejemplo, que este tema ha tenido muchísimo eco, por ejemplo, en la nueva Constitución de la Ciudad de México, que tiene que representar y tiene que tomar en cuenta a los indígenas de esta ciudad y a pueblos originarios como formas autogestivas, pero también como modos particulares de acceso a una política pública. Entonces, esos, digamos que en términos generales, son los que ubico, que tienen que ver mucho más con el ámbito de trabajo que yo tengo. Muchas gracias, doctor. Abril Concha nos pregunta, ¿de qué manera los jóvenes podemos influir para la reducción de la pobreza? Sí, esta es una pregunta muy importante, ¿no? Sobre todo que en términos de indicadores, hoy en día los jóvenes son los que se encuentran de una manera mucho más vulnerable y mucho más masificada entre estos índices. Es interesante, por ejemplo, cómo en distintos estudios, especialmente, voy a citar un par de Maritza Urtiaga, que ella es una antropóloga que trabaja la condición juvenil, junto con Maya Lorena Pérez, han analizado cómo distintos colectivos de jóvenes se han sumado hacia tareas de la pobreza, específicamente en temas, por ejemplo, de ciudadanía, en temas de autoempleo, en temas de generación de espacios para la distribución de cierto tipo de elementos de venta cultural. Es interesante cómo, por ejemplo, los jóvenes en nuestro país no solamente pueden sumarse hacia el tema de la pobreza desde un plano estudiantil, o sea, desde las universidades, a modo de conocimiento, sino también en términos de prácticas junto con colectivos que hay de jóvenes que trabajan, por ejemplo, en espacios urbanos relacionados con proyectos de colectivización del ingreso, proyectos, por ejemplo, de comedores autogestivos, proyectos, por ejemplo, relacionados con generar espacios de autoempleo y de empleo para jóvenes, hecho por jóvenes. Y eso me parece muy interesante porque en términos del mercado, también el mercado relacionado con la juventud es un mercado que está siendo tomado desde el punto de vista del adultocentrismo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muy pocos jóvenes incidiendo hacia temas, por ejemplo, de autoempleo colectivizado, hacia cuestiones de emprendedurismo juvenil y hacia cuestiones, por ejemplo, de jóvenes investigando jóvenes,
que eso es un aspecto muy interesante que al menos desde las universidades y especialmente desde la universidad donde estamos nosotros ubicados, que es la Autónoma de Querétaro, estamos incentivando el interés de los jóvenes a estudiarse a sí mismos, pero también para plantear distintos procesos de articulación colectivos, pero también de procesos autogestivos de transformación de las condiciones políticas, sociales, culturales y jurídicas relacionados con su propio grupo etario. Gracias, doctor. Rosario Martínez nos comenta, el informe de Observatorio de Salarios 2017 habla acerca de los profesionistas pobres y otras fuentes manejan que son 10 millones de profesionistas pobres. ¿Qué comentario tiene al respecto? Ya que, como bien dice, una medida para enfrentar a la pobreza es la recomposición educativa. Sí, el asunto de la profesionalización o la academización de la pobreza ha sido una de las grandes noticias que ha sacudido este año a nuestro país, ¿no? A más grado de estudio, parece que hay mayor grado de vulnerabilidad y precariedad en términos laborales. Y creo que esto no solamente va encerrando un fenómeno que nos habla del desencanto o del divorcio que existe entre el mercado laboral y el sector educativo, donde por un lado la educación era un navío para construir una mejora en términos económicos, pero hoy en día ya no es una seguridad estudiar ni siquiera una licenciatura, mucho menos una maestría o ni pensémoslo un doctorado. Es importante, por ejemplo, que frente a ello también estemos ubicando que la pobreza da muchísimas posibilidades en términos de los datos que no nos dice. Uno de los datos que no nos dice, lamentablemente, es que frente a la sofisticación hay cada vez un mercado mucho más restringido de empleos. Y eso implica que aquellos jóvenes académicos, jóvenes que hacen carrera en términos educativos, tengan no en México su mercado laboral, sino tengan que salir del país para tratar de construir formas de articulación con un mercado laboral que en términos específicos de salario sí les reconoce esta posibilidad. Es interesante que hay algunas organizaciones, por ejemplo, de académicos comprometidos con cierto tipo de problemáticas sociales que están hablando acerca de la pauperización de los posgrados, en términos como una forma de mantener por parte del Estado, a partir de un conjunto de becas, activamente a los jóvenes, pero al momento de pasar o dar el saltito al mercado laboral, pues se quedan prácticamente en la precariedad. Es a partir de ahí que no hay, por ejemplo, en términos estructurales, una política de vinculación de estos perfiles que tanto le ha costado en términos de dinero al Estado mantener y sobre todo que tanto le ha costado formar en relación que tenga contundencia en la aplicación de su conocimiento. Es muy interesante cómo a partir, por ejemplo, del crecimiento de las becas, de los programas de PNPC de este país, tenemos hoy en día una gran eficiencia en el ámbito del egreso, pero no tenemos una articulación buena en los ámbitos laborales. ¿Por qué? Porque estos jóvenes con los posgrados, ya sea a nivel maestría o doctorado, usualmente salen sobrecalificados en términos de las tasas de ofrecimiento de salarios. Esta es una situación que implicaría no solamente ya ponernos a reflexionar en términos de sus distintas configuraciones en términos nacionales, sino también a activar propuestas desde nuestros sectores académicos de qué hacer con ellos, de qué hacer con nosotros mismos, puesto que justo hoy en día en las universidades una gran plataforma de subsistencia son estos programas, pero que sin embargo tienen un gran índice de precariedad cuando se trata de articularlos con el mercado laboral. Muy bien, gracias, doctor. Leticia Morales
nos pregunta si nos puede apoyar con bibliografía para la investigación en medición e indicadores para la reducción en la pobreza. Sí, si bien les he platicado de manera muy rápida cierto tipo de libros, creo que este libro de Pobreza y Distribución del Ingreso en México puede ser un libro básico. Y a partir de ahí ofrece un conjunto de una maravillosa bibliografía especializada sobre temas de indicadores. Asimismo, por ejemplo, si están interesados no solamente en conocer de manera mucho más detallada las cifras, es importante y visitar la página del Coneval, donde no solamente nos habla de cifras, sino también nos habla de construcción de indicadores, de cierto tipo de metodologías y de bibliografías muy específicas para saber qué es lo que están buscando. Así también, Cohen y Polanco tienen un libro acerca de medición de políticas públicas en América Latina. Está en editorial Siglo XXI y me parece que puede ser un libro básico y a partir de ahí poder consultar su bibliografía para aterrizar a cierto tipo de intereses muy particulares. Sin embargo, recomiendo nuevamente la página del Coneval, porque ahí hay una bibliografía bastante detallada en cuanto a cierto tipo de temas relacionados con medición y análisis metodológico de la pobreza. Gracias, doctor. Me preguntan en privado. Si bien existen en México, en el 2015 se reportaban 55.3 millones de pobres, de los cuales 11.4 millones están en pobreza extrema. ¿Existe algún modelo o algún país en Latinoamérica que, teniendo esta dimensión de pobreza, haya logrado, ahora si no erradicar, bien disminuir la pobreza? Y si sí, ¿cuál fue la estrategia? Gracias. Sí, creo que tenemos ejemplos, no en términos del volumen, obviamente, ni tampoco en términos de las condiciones, y repito, políticas y culturales, porque nosotros tenemos condiciones muy particulares en términos culturales que definen cierto tipo de modos de atención a la pobreza. Pero, por ejemplo, tenemos experiencias muy particulares en Colombia, experiencias muy interesantes en Ecuador y experiencias bastante relevantes en Costa Rica. Es interesante en estos distintos países cuál fue el eje del empeño para hacer este tipo de políticas públicas. En algunas, como por ejemplo Costa Rica, con un énfasis en el tema del medio ambiente, en Colombia con un énfasis en el ámbito del tejido social y en Ecuador muy interesante en el ámbito de los paisajes culturales. Es interesante que cada país toma cierto tipo de decisiones de a partir de qué elemento se va a tratar de establecer los retos de la política pública de la pobreza. Por ejemplo, aquí en México en los últimos años se tomó como un gran bastión para arrancar la pobreza de este país el tema de la cruzada vinculada con el hambre. Es un tema muy interesante en relación a cuáles son como las implicaciones del hambre en relación con la pobreza, pero que también nos muestran cuáles son sus posibles rezagos y sobre todo cuáles son sus puntos, digamos, sus puntos débiles. Es importante señalar que lo que hemos visto en distintas experiencias en relación al combate a la pobreza en términos latinoamericanos específicamente, es que toda política de la pobreza tiene sus obscuridades y sus luces. Y algunas de las obscuridades pueden llevarnos hacia comprender, por ejemplo, esquemas de corrupción, esquemas de imposibilidad del acceso hacia la justicia, esquemas de deterioro de las instituciones del Estado, y sus luces también nos han mostrado que frente a estas condiciones de gran adversidad han podido distintos actores o distintas comunidades o distintos individuos salir de esas condiciones. Lo interesante es que no hay, digamos, una fórmula mágica en cuanto al combate a la pobreza, pero sí hay cierto tipo de procesos de análisis multidimensional y multiescalar que nos pueden ofrecer una visión sistémica para atenuar de manera integral este tipo de problemática.
Muchas gracias, doctor. Nuestras últimas dos preguntas, por cuestiones de tiempo. Héctor Vargas la FAO menciona que hay tres formas de salir de la pobreza en zonas rurales. Una es especializarse en los cultivos. La segunda, realizar una pluriactividad diferente a la agricultura. Y la última, que el campesino llegue a la descampanización. ¿Está usted de acuerdo o considera que existe alguna otra opción? Yo creo que las recomendaciones de la FAO son muy interesantes en términos de sus estudios que ha establecido sobre sociedades campesinas, ¿no? Sin embargo, los distintos puntos en los cuales desarrolla su teoría es una teoría vinculada con el continuum de transformación cultural. O sea, hay que descampesinar o hay que terminar las actividades del campo para todos convertirnos en sujetos urbanícolas. Esto es interesante porque hoy en día hay otros planteamientos que se construyen desde otras experiencias mucho más endógenas y autogestivas que nos hablan más bien del proceso de recampenización de las ciudades en un sentido de que estas actividades relacionadas con el tema de los campesinos implica un conjunto de saberes y prácticas asociadas a los alimentos. Las sociedades que pueden y tienen la capacidad de producir sus propios alimentos son sociedades que pueden erradicar la pobreza. Y esto tiene que ver mucho, como por ejemplo en sociedades rurales de nuestro país, donde todavía se sigue trabajando la tierra a partir de la siembra de maíz, calabaza y frijol. En términos de un mercado económico, obviamente que esto es una gran pérdida. Pero en términos, por ejemplo, identitarios y de autoabasto, o sea, de autoconsumo, esto genera el ahorro a lo largo del año de un conjunto de ingresos por el activo de producir su propio alimento. Entonces, estas teorías, por ejemplo, de Raúl Sibeki, donde la necesidad de no solamente no perder ciertas actividades relacionadas con la autogestión, sino también cierto tipo de conocimientos. Creo que una de las soluciones a corto plazo es, por ejemplo, que la gente en las ciudades nuevamente pueda aprender a producir sus alimentos. Es interesante cómo los proyectos de autogestión, ahora que había por ahí una pregunta en relación a proyectos autogestivos en áreas urbanas, ellos están enfocados más hacia la producción de sus alimentos, hacia la producción de agua o cosecha de agua pluvial, y en eso terminan estribando cierto tipo de cambios pequeños, pero también que son fundamentales. La gran propuesta de la FAO es la conversión de los campesinos a empresarios agrícolas y posteriormente a cierto tipo de ciudadanos constituidos económicamente de manera activa. Pero que sin embargo, la gran pérdida que tendríamos dentro de ese proceso de continuo serían los conocimientos ancestrales relacionados con cierto tipo de cultivos y cierto tipo de prácticas. Creo que esta reflexión que hace la FAO es un modelo que sí hay que discutir bastante en términos de la unilinealidad desde lo rural hacia lo urbano o de lo tradicional hacia lo moderno y que en términos analíticos pues es un modelo que ya ha dejado bastante, ya ha sido superado desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces hay que tomar también, como lo decía antes, las distintas fórmulas relacionadas con la pobreza desde sus discursos que la justifican. Aquí es, por ejemplo, el tema de los alimentos, pero también los modos y las intencionalidades que ellas representan. Gracias, doctor. Y por último, nos pregunta José. Bueno, nos comenta y nos pregunta, la pobreza también se define como menciona en sus iconografías materiales y estas creo yo son de alguna forma inducida vía los discursos en desarrollo como menciona Escobar. He realizado trabajo de campo con jóvenes indígenas sobre la percepción de pobreza, sobre la imagen urbana y de sus viviendas. Y efectivamente creo que existe una idea de bienestar en la vivienda inducida vía los programas gubernamentales. Nos pregunta,
¿qué procesos se recomendarían para comprender una pobreza en los términos regionales sin las aspiraciones del desarrollo exógeno y cómo los jóvenes indígenas pueden tomar acción frente a la estructura patriarcal y gerontocrática de sus comunidades? Sí, creo que esta es una pregunta altamente pertinente, ¿no? Y que tiene que ver con esta reflexión de que hacíamos hace un momento de que la pobreza es bien en sus tamices de quien la pinta, de quien la comenta, ¿no? Y esto tiene que ver con con los pocos estudios que hay en relación a este acercamiento vital que tiene que existir con estas poblaciones en términos de observar desde lo propio sus conceptos relacionados con su mismidad. Eso es interesante porque cuando llegamos atribuyendo cierto tipo de características y valores hacia cierto tipo de fenómenos, muchas veces los entendemos como una problemática preexistente. O sea, por ejemplo, cuando llegamos a estos contextos a estudiar de manera cuantitativa los fenómenos de la pobreza, pues existen indicadores, ¿no? Por ejemplo, indicadores muy clásicos relacionados con vivienda edificada, como de qué material son los muros, de qué material es el suelo, cuántos focos tienen adentro de una vivienda, como si la suma, la ecuación de ello nos reflejase las particularidades culturales de quien las habita. Y eso en términos generales, por ejemplo, incluye a un conjunto de particularidades culturales, como por ejemplo los pueblos indígenas, que tienen un tipo muy plural de cuestiones relacionadas con el espacio construido, específicamente con la vivienda, donde tenemos, por ejemplo, casas que articulan no solamente materiales industriales, sino también que articulan, por ejemplo, materiales relacionados con la naturaleza. Es interesante cómo, por ejemplo, hay reflexiones sobre este programa relacionado con Piso Firme, que fue durante bastantes años uno de los bastiones también para el combate a la pobreza, con la ecuación relacionada a que piso de tierra genera enfermedades gastrointestinales y lo cual genera cierto tipo de vulnerabilidades en términos de la salud infantil. El programa relacionado con Piso Firme pues implicaba que había que ponerle cemento a los pisos y a las viviendas. Sin embargo, los fenómenos, los efectos culturales que tienen luego los pisos de cemento son muy interesantes en términos de la organización de quien los habitan. Por ejemplo, en comunidades indígenas con los cuales hemos estado haciendo cierto tipo de estudios etnográficos, nos decían que los pisos de cemento establecían mayor incidencia en enfermedades broncorrespiratorias, porque son pisos fríos, y que justo era más fácil o más sencillo atenuar enfermedades gastrointestinales, especialmente con medicina tradicional, como algún tipo de hierbas, tés, algún tipo de procesos endógenos de autocuración, que enfermedades relacionadas con la garganta, enfermedades relacionadas con los bronquios, a los cuales había que comprar medicina y por lo tanto era mucho más caro. Asimismo, por ejemplo, en estos contextos teníamos casos muy particulares de la implicación de los pisos de cemento en términos, por ejemplo, del almacenaje del maíz. El maíz es una semilla que se almacena a lo largo del año para que se tenga a disposición. Pero, por ejemplo, nos decían que cuando tenían pisos de cemento, el maíz generaba cierto tipo de hongos y cierto tipo de bichos que se comían el mismo grano. Esto es interesante porque entonces esta actividad que servía para atenuar, ¿no? Que era construir metros cuadrados en términos de cemento, pues generaba otro tipo de procesos mucho más estructurales y más identitarios que además construían a reproducir y a multiplicar estos distintos ámbitos de la pobreza. Es importante señalar esto que establece esta pregunta en relación a la incidencia de la juventud en términos de la juventud indígena. Hoy creo que la juventud indígena no solamente en sus territorios originarios, sino que también en las ciudades medias y en las grandes urbes de este país, representa también un tipo de
plasticidad en términos de una ética y una política como mucho más atrevida en términos de poder construir procesos organizativos particulares, ¿no? Lamentablemente, en estas comunidades también el ser joven implica una vulnerabilidad y una falta de reconocimiento en términos de un papel activo como comunidad. Es triste como los jóvenes en muchos de estos contextos, lamentablemente para salir adelante tienen que salir de sus propios pueblos, entender distintos retos que se asumen desde la interculturalidad en las ciudades a partir de la asimetría y que desde ahí la vulnerabilidad hace que generen también procesos de cohesión activa, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Querétaro, en el municipio de Amialco, donde hay una población bastante amplia de ñañús, hay jóvenes indígenas que, por ejemplo, migran hacia la ciudad y especialmente una comunidad que se llama Santiago Mezquititlán, la cual tiene en la localidad 6 barrios. Y que estos jóvenes han hecho en el barrio de San Francisquito una suerte de organización tipo comunal de puros jóvenes, a la cual han llamado el barrio séptimo. Es interesante cómo entonces ahora estos jóvenes han refundado desde la ciudad su manera de comprender el espacio identitario, pero también su construir modos de socialización para tratar de articularse en espacios productivos, en espacios habitacionales y en espacios educativos. Es interesante cómo desde estos procesos detonados hacia ciertos dominios de regulación adultocéntrica van generando estos otros procesos de emancipación construido desde la condición juvenil. Yo creo que hoy en día los jóvenes indígenas en toda la pluralidad de nuestro país existen y tienen y representan grandes oportunidades para repensar e intervenir la pobreza desde sus propias bases culturales. Muchas gracias, doctor Alejandro. Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Me preguntan si pudiéramos compartir su correo para inquietudes que quedaron ahí. Sí, ¿cuál doy? ¿El de público general o...? Sí, me puede mandar sus preguntas o algunas de las dudas que hayan quedado en el tintero al correo de público general, todo con minúsculas, @yahoo.com.mx. Muy bien. Bueno, pues a nombre de My World México, muchas gracias por su participación, doctor Alejandro. El video, la grabación, la podrán encontrar en nuestro video, en nuestro canal de YouTube, en donde los invitamos a que se suscriban y estén al pendientes de futuros webinars. Y bueno, sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Gracias, buen día. Buen día. Igualmente, saludos a todos. Saludos.